Bueno, estamos ya en el video número 19, donde vamos a entrar ya a ver el libro de Levítico. Este libro lo vamos a ver mucho más brevemente que los libros anteriores y lo mismo con los libros que nos hacen falta. Estamos aquí viendo entonces, en primer lugar, el bosquejo. Lo podemos dividir en dos secciones. Los bosquejos como tal siempre son importantes para el examen, así que anótalo. Capítulos 1 al 10, cómo acercarse a un Dios santo, y capítulos 11 al 27, cómo andar ante un Dios santo. El Levítico es un manual de santidad. Alrededor de 87 veces en este libro vas a encontrar la palabra santo o algún derivado de él. Y bueno, este libro tiene una progresión espiritual lógica de los libros que lo preceden. En Génesis, el hombre es un ser creado en inocencia, luego cae en pecado. Éxodo describe la redención del hombre caído, y Levítico vamos a aprender a adorar a Dios en santidad. Si con tu lectura vas a dar cuenta que el libro de Levítico pues es un manual de adoración de Israel, y ahí va a exponer a detalle todas estas cosas como son los sacrificios, el sacerdocio y los días santos de Israel. Particularmente esos son los tres enfoques que vamos a estar teniendo aquí. Ahora hay muchos detalles, como dice el apunte, es un laberinto de detalles. Muchos cristianos al leer se pierden y piensan que no tiene mucho valor espiritual, pero nos enseña también cómo Dios desea ser adorado a su forma, no a como yo quiera. Mientras tú seas honesto y sincero y tú lo hagas como tú quieras, estás bien. No, Dios quiere que lo hagas de su forma. E incluso hay castigo para personas que no lo hicieron a la forma de Dios. Hebreos, el Nuevo Testamento, dice el apunte, es una prueba amplia de esto, ya que Hebreos ha sido ciertamente catalogado como el comentario divino sobre Levítico. A medida que lees Hebreos, te das dando cuenta cómo muchos detalles de Levítico tienen la intención de revelar verdades en el Nuevo Testamento. Así, entonces, capítulos 1 al 10, vamos a ver una descripción de cómo acercarme a Dios, y los capítulos 11 al 27, vamos a ver cómo mantener esa relación con Dios. Levítico, entonces, es el manual de adoración de Israel. Este expone en gran detalle la forma apropiada para cosas como los sacrificios, el sacerdocio y los días santos de Israel. Vamos a ver entonces la primera sección del libro, que es cómo acercarme a Dios. Ahora, esta pequeña tabla que vamos a ver también, por favor, regístrala, porque es parte de lo que tienes que estudiar para tu examen. Eh, Fíjate cómo hemos venido estudiando también el sistema levítico. Y el sistema levítico requiere un templo, un sacerdote y un sacrificio. En el templo, o en este caso en el tabernáculo, era el lugar donde el sacerdote venía con el sacrificio y era el medio de acceso a Dios, era la forma en que podían acercarse a Dios. El sistema levítico, o hoy en día la religión judaica, está incompleta, porque al no tener templo, no puede tener sacerdotes y no tiene sacrificios. Hay rabinos, pero no hay sacerdotes. No hay forma de ofrecer un sacrificio, porque ellos tienen claro que el único lugar donde tienen que ofrecer el sacrificio es en ese lugar, en el templo, allí en el monte Moría, el cual hoy no disponen de él. Ahora, pero hoy en día existe un templo, existe un sacerdote y existe un sacrificio, y es Cristo. Cristo es nuestro templo, Cristo es nuestro sacerdote y Cristo es nuestro sacrificio. Por Él tenemos entrada también a la presencia de Dios. Y por otro lado también, en ese paralelo que estamos haciendo, los cristianos somos templo, sacerdote y sacrificio. En 2 Corintios 6:16 dice: porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré en medio de ellos seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Dice en Pablo ahí que nosotros somos ese templo. Así que como tal, Dios mora en su templo. En segundo lugar, somos sacerdotes. Dice Apocalipsis 1:6 que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y somos también sacrificio. Dice Romanos 12:1 que no dice así: que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sistema de adoración de Dios está completo hoy para nosotros, en Cristo y en el cristiano. Así entonces, terminamos este pequeño paralelo y vamos a ver ahora el tema del bosquejo. Tenemos estas dos secciones. La primera mitad del libro es capítulos 1 al 10. En ellos vamos a ver la primera sección, los capítulos 1 al 7 y capítulos 8 al 10. Veremos 5 ofrendas que por favor regístralas con detalle porque son importantes aprender a distinguirlas. ¿Sí? Estas 5 ofrendas te voy a preguntar detalles que tú tienes que poder responder para el examen. Así que, ¿qué son estas 5 ofrendas? El holocausto, oblación, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y ofrenda por la expiación. Vamos a tener 3 ofrendas que son ofrendas de olor grato. Esas son ofrendas voluntarias, no eran obligatorias, podían traerlas voluntariamente. Y tendremos 2 ofrendas de olor no grato, que son obligatorias. Estas ofrendas eran presentadas aquí en el tabernáculo. Entraba el judío, el israelita, más bien, perdón, entraba el israelita por la puerta, venía y entregaba al sacerdote, el cual aquí se sacrificaba el animal aquí en costado y se ofrecía aquí en el altar. Todo esto se llevaba a cabo ahí en ese lugar, en el atrio del sacerdote. Primera ofrenda entonces tenemos el holocausto. El holocausto lo vas a ver ahí en capítulo 1, versículos 1 al 17 y también en el capítulo 6, versículos 8 al 13. Esta ofrenda era conocida como Kalil. Kalil significa literalmente todo. Este rasgo importante que estamos viendo aquí es que él se entregó completamente. Este sacrificio se consumía completamente sobre el altar. Era llevado ahí al altar y era quemado completamente. Otro rasgo distintivo también aquí era que el adorador se identificaba a sí mismo con su ofrenda, como colocando las manos sobre la cabeza de la ofrenda. Esto habla de identificación. En ese sentido, el animal que era ofrecido moría en lugar de aquella persona que colocaba las manos sobre él. Era como identificándose físicamente con el animal para ofrecerse en su lugar. ¿Sí? Este sacrificio, este sacrificio que era completamente consagrado a Dios, describe también la muerte de Cristo, que se dio totalmente por nosotros. Gálatas 1:4 dice que Él se dio a sí mismo con nuestros pecados. Muy parecido lo dice también en 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y en Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que era la única ofrenda que se quemaba totalmente, no se comía ni una sola parte de él. Se conoce como Kalil. Kalil significa todo. Esto es el holocausto. Entonces recuerda, holocausto, anota ahí, Kalil, se ofrecía todos los días y era considerada como una cubierta perfecta a los ojos de Dios. ¿Sí? Esta era una de las 3 ofrendas de olor grato y representa la consagración. Cuando tú vienes y ofreces todo tu cuerpo, toda tu vida a Dios. Todo era quemado, excepto la piel, todo era quemado. No todo israelita podía ofrecer un becerro, pero sí se permitía también traer una paloma o una tórtola que estaría al alcance de cualquiera. Así entonces, primero pasamos al segundo de los sacrificios, es la oblación. La oblación era compuesta por grano, un componente similar, no tenía que tener miel ni levadura y representaba a Cristo impecable. Esta ofrenda tenía que estar completamente limpia, era un grano, flor de harina, lo más puro que podía haber. Y recordando la impecabilidad de Cristo,
Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y también tenemos otro pasaje, primero de Juan 5:3. Así que esta oblación era de vegetales, de harina, aceite, incienso. La tercera ofrenda es la ofrenda de paz. Esta ofrenda es una ofrenda voluntaria de gratitud a Dios. Lo interesante de esta ofrenda es que una parte de la ofrenda la comía el que ofrecía y la otra era para el sacerdote y otra tercera parte era quemada. En ese sentido era como que yo, si ofrecía este cordero, yo comía del cordero, hablando de comunión con mi sacerdote y con Dios, porque los tres, cada uno, tomábamos una parte. Así que habla de paz, habla de una reconciliación con Dios. Esto representa la comunión que hay entre Dios y el adorador. Esto es algo tremendamente importante. La muerte de Cristo, su vida sin pecado, son los que, los sacrificios anteriores, llegamos ahora a lo que trae como resultado la paz con Dios, la ofrenda de paz. Ese es el orden ahí. Entonces, holocausto es un muerte en sacrificio quemado completamente. La oblación representa una vida sin pecado y eso va a traer la paz con Dios. Ahora tenemos una de las ofrendas más importantes, que es la ofrenda del pecado. Esta ofrenda es obligatoria. El pecador arrepentido traía, esto lo vemos en el capítulo 4 hasta el 5, y también en el 6, 24 al 30, la ofrenda por el pecado. El pecador arrepentido traía un animal que moría en su lugar, era el sustituto de su propia muerte. Y en este caso era el sacerdote el que comía la carne allí en el atrio. Levítico 6:26 lo menciona. Esta ofrenda por el pecado tenía que ser usado para ciertos tipos de pecado. Esos están mencionados ahí en la lista del capítulo 5. Y lo que ilustra es a Cristo llevando la culpa por nuestro pecado. En 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este sacrificio, la sangre, era utilizado, tenía por objeto purificar el santuario del pecado que se cometía involuntariamente y de esa manera permitir que Dios continuara habitando en medio de su pueblo. Recuerda el santuario, entonces ese santuario tenía que ser purificado también por causa del pecado. Entonces tenemos la ofrenda por el pecado, para estos ciertos tipos de pecado. Y tenemos la ofrenda de expiación. Esta ofrenda se usaba para otros ciertos pecados que requerían que no solamente se ofreciera un sacrificio, sino que también se hiciera restitución. Se moría el cordero, pero además de eso tenía que pagarse el daño que se le había hecho a la persona, si había sido defraudado o robado. Así que si robaban algo, añadían un quinto y además tenías que ofrecer el sacrificio por expiación. En este procedimiento se enfatiza el precio que estaba involucrado en el pago de nuestros pecados. Así apunta a Cristo, pagando ese precio. Expiación es pagar el precio del rescate. Y tiene que ver con la sangre cubriendo también nuestro pecado ante los ojos de Dios. Así las dos ofrendas no gratas están relacionadas con el pecado, ¿sí? Estas últimas dos tienen que ver con el pecado. Por ejemplo, algunos aspectos era descuido de dar los diezmos. Si no dabas los diezmos correctamente, tenías que añadir un quinto al diezmo, es decir, un 20% más, y además ofrecer un sacrificio de expiación. El daño a propiedad ajena, el robo, la prevaricación, la calumnia, jurar en falso. Estos eran algunos de los que el oferente tenía que expiar con el sacrificio de un carnero y además añadir un 20% de lo defraudado. Aquí
Bueno, veamos esta última lámina para hacer una pequeña comparación con las ofrendas. En primer lugar tenemos el holocausto, que hace posible nuestro acceso a Dios. En segundo lugar, o sea, Cristo es Cristo, que lo vemos en Cristo aquí. En segundo lugar, la oblación representa la vida perfecta de Cristo. Luego tenemos la ofrenda de paz, que representa a Cristo como nuestra paz y reconciliación con Dios. En tercer lugar, tenemos la ofrenda por en cuarto lugar, perdón, la ofrenda por el pecado. Cristo fue hecho pecado por nosotros, Él se hizo pecado por nosotros. Y tenemos luego la ofrenda de expiación, que Cristo satisface la justicia de Dios. Vistos a la inversa, aquí tenemos estos desde el holocausto hasta la ofrenda de expiación. Vistos a la inversa, en la ofrenda de expiación nos damos cuenta que el hombre es un pecador culpable que necesita perdón. Y luego, por lo cual necesita la expiación por la culpa. Luego la ofrenda por el pecado. El hombre es pecador y necesita un sacrificio propiciatorio. Es decir, Cristo fue hecho pecado por nosotros. Luego tenemos la ofrenda de paz. El hombre tiene un corazón alejado de Dios y requiere reconciliarse con Dios. Entonces la ofrenda de paz efectúa esa reconciliación. Luego tenemos la oblación. El ser humano es caído y depravado y necesita a alguien perfecto. Cristo es el único que es perfecto. Y el hombre, por último, en el holocausto, es indigno. No puede por sí mismo tener nada que ofrecer a Dios, pero en Cristo mi sacrificio es aceptable. Me identifico con aquel que es digno y por lo cual puedo ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y aquí terminamos los 5 sacrificios. Vamos ahora entonces a pasar al sacerdocio. El tema del sacerdocio pues también es importante. Capítulo 8, vemos en el capítulo 8 lo que es la dedicación de los sacerdotes, de Aarón como sacerdote, y vamos a ver luego en el capítulo 9 la ministración. En el capítulo 8 entonces es la imposición de las manos aquí a Aarón, a sus hijos, cómo fueron también ellos consagrados para servir a Dios. Se ofrecieron los sacrificios necesarios. Posteriormente veremos también en el capítulo 9 la administración, ya cuando viene y ofrece a Aarón y él ofrece su sacrificio por él, por sus hijos. Y después, dice al final del capítulo 9, que una vez que ofrecieron todo, dice, salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto y las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces esta ofrenda de consagración, que incluía ofrenda por el pecado para la expiación, o incluía ofrenda de holocausto para adoración, que esa se aplicaba a su oreja, a su mano y a su pie. Tiene significado también con la consagración del cuerpo. El sacerdote tiene que tener un oído consagrado, de manera que sus pies y sus manos pudieran ir y hacer también. Y en el capítulo 11 encontramos también aquí una violación, el pecado de Nadab y Abiú, la violación del sacerdocio. En este caso, estos entraron y ofrecieron fuego extraño, un fuego que Dios no había ordenado, por lo cual los fueron consumidos por fuego. Este fuego extraño, repetimos, Dios quiere ser adorado como Él lo pide. Aparentemente hubo aquí involucrado alcohol, porque dice en el versículo 9, dice que tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar. Así que la muerte de ellos podría ser trágica, pero estamos comenzando una nueva etapa que no se podía al inicio de ella permitir algo incorrecto, muy parecido como en el caso de Ananías y Zafiras en la nueva etapa de la iglesia. Así entonces, ellos es probable que hayan ofrecido o tratado de introducir prácticas paganas en el culto de adoración,
pero el juicio rápido es completo y lo interesante es que mientras el fuego consume los sacrificios allá en el capítulo 2, aquí el fuego los consume a ellos. La desobediencia, el precio de la desobediencia siempre es alto. Y esto sirve como un recordatorio de que los mandamientos de Dios en cuanto a la adoración tienen que ser obedecidos hasta el más mínimo detalle. Dios desea ser adorado a su forma. Dios desea ser servido a su forma, no a como a ti te parezca. A Dios le interesa justamente cómo le vas a adorar. Y terminamos aquí el capítulo 10 y con ello también la primera parte del Levítico, por lo cual nos vemos ya en el siguiente video.